Vamos a hablar un momento, vamos en un ratito, vamos a hacer magia de nuevo como el año pasado y en unos 30, 40 minutos vamos a descifrar todas las claves de el social media en este 2020 y 2021 y cómo, de alguna manera, esto afecta al posicionamiento de las marcas en Internet. En este caso vamos a ver un poquito cómo funciona en Google. Lo primero que tenemos que entender es que, bueno, los algoritmos son algo bastante difícil de descifrar y además cuando ya lo tenemos seguramente cambian, ¿no? Por lo tanto, todo es relativo en redes sociales, pero lo que está claro es que cuando los consumidores quieren conectar con la marca, quieren comprar un producto, lo primero que hacen es ir a las redes sociales. Es un contacto mucho más social, mucho más rápido, incluso de alguna otra manera hacen que la experiencia sea más personal. Por lo tanto, es la primera o la entrada a el contacto con la marca, la primera fase de contacto. Hay que tener en cuenta también que las redes sociales como tal no contribuyen directamente a las posiciones en SEO, pero desde luego los enlaces que se comparten en ellas, sí, lo hemos visto ahora con Belén. Entonces, todo esto incrementa la exposición de la marca y al final Google lo que va a hacer es ayudarnos a posicionarnos en sus motores de búsqueda. Porque muchas veces no es tanto lo que nosotros compartimos, sino más bien lo que la gente comparte de nosotros. Y para eso debemos crear contenidos que sean de un valor bastante alto, ¿no? Ahora vamos a ver algún ejemplo, alguna herramienta y seguramente en la versión presencial pues haremos algún tallercito sobre esto. Una investigación de Cognitive SEO analizó alrededor de unas 23 millones de cuentas y contenidos compartidos en plataformas, en distintas plataformas, y descubrió que existe una relación directa entre lo que publicamos en redes sociales y el posicionamiento o la exposición que tenemos en los motores de búsqueda. Es decir, en Google aparecemos indirectamente por las acciones que están haciendo los demás en nuestras redes sociales. Esto ya lo advirtió Gary Ilse, es un ingeniero de Google, que ya explicó que el contexto online en el que la marca participa y cómo la gente habla de nosotros en la red puede impactar en lo que posicionas. Esto es lo único que solemos tener los que trabajamos en digital como pistas acerca del algoritmo, por ejemplo, de Google en este caso. No es que Google nos da un manual y nos dice, oye, para que tu marca posicione y aparezca o figure en los primeros puestos, tienes que hacer estos 10 pasos. No. Según van lanzando comunicados, según van un poco interactuando con la gente, nos van lanzando pistas y en base a eso, bueno, pues tenemos que testear. Pero está claro que sí existe cierta relación. ¿Qué contenidos generan más tráfico dentro de las redes sociales y por ende, digamos, posicionan mejor en los motores de búsqueda? Pues desde luego los posts, ¿no? Al final el contenido generado por el usuario es el que más engagement, más interacción consigue, pero tenemos que hilar muy fino con estos contenidos. Entonces vamos a ver ahora también una serie de pasos que deberíamos seguir si queremos generar contenidos de valor. Desde luego los vídeos. También lo ha dicho Belén, veremos los contenidos efímeros en TikTok, cómo están arrasando los contenidos en vertical, los vídeos en vertical, por aquello, pues bueno, un poco del uso del teléfono móvil, más que nunca ahora en pandemia. Las infografías no solamente se buscan mucho, sino que se comparten. Y también el tema de los podcasts. Los podcasts también están arrasando. Hay gente que, bueno, pues no le gusta salir en cámara y directamente, bueno, pues se genera esas piezas en audio y la gente pues las descarga y es mucho más fácil pues consumir ese tipo de contenido. Además hay muchísimas plataformas que ahora mismo están dando paso a esta tipología de contenido de forma sencilla y muchas veces con una versión gratuita bastante potente. Al final tenemos que entender que durante no solamente los 5 últimos años, sino que ahora en periodo de pandemia, nos encontramos con una cantidad de información tremenda. Es lo que se conoce como infoxicación. Estamos intoxicados. Que si noticias del coronavirus, que si las elecciones en Estados Unidos, que si el gobierno por aquí, el gobierno por allá. Todo esto hace que al final acabemos saturados. Por lo tanto, ante tanta cantidad de información, tenemos que ser muy selectivos y especializarnos cada vez más. Es decir, ¿para qué vamos a ir a un océano rojo lleno de contenidos de los que todo el mundo está escribiendo y está hablando, que sí podemos aprovechar con los hashtags, pero vayamos a esa demanda cautiva, a esa demanda
es que lo que busca son cosas o preguntas específicas que no encuentra en la red. También veremos un par de herramientas que espero que en la versión presencial en el taller podamos desarrollar. Hace ya tiempo, unos 3 años, esto del contenido es el rey, pues ha decaído, ¿no? Esto es un concepto que ya ha quedado obsoleto. Ahora mismo el usuario es el rey y el contenido es su reino. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, el usuario hoy en día gana más terreno que nunca. En términos, por ejemplo, de usabilidad o de experiencia de usuario, los motores de búsqueda valoran el tiempo que pasamos en un sitio web, qué tipo de contenidos estamos consumiendo, cuántas páginas consumimos de un sitio, qué interacción hacemos con el sitio, cuántas veces se comparte. Por lo tanto, si no hay engagement y no hay interacción, al final vamos a tener un alcance o un posicionamiento orgánico bastante bajo. Si un usuario no se siente cómodo dentro de nuestro sitio web, dentro de nuestros canales digitales, al final nos vamos para abajo. Y es que si no hay clics, no hay visibilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es escucha activa. ¿Qué necesita la gente? Dejar de compartir contenido unidireccional. Vamos a fomentar el diálogo. Porque, bueno, lo voy a decir más adelante, ¿no? Pero la gente suele tener mucha audiencia, pero poca comunidad. Y eso, al final, no nos sirve de nada. De nada nos sirve tener 10.000 seguidores, 100.000, 1.000.000, si luego la cantidad de interacciones es mínima. Y además, los motores o los algoritmos de las redes sociales, eso lo valoran mucho. Por ejemplo, EdgeRank en Facebook, si ve que tienes muchísimos seguidores, pero después tienes una actividad cero, no tienes contacto, no conversas con tu comunidad, entiende que no tienes pues ese grado de afinidad y empieza a banearte. O sea que hay que tener cuidado con esto. Bien, una vez que hemos introducido un poco la relación que hay entre redes sociales y posicionamiento, comencemos hablando sobre redes sociales en sí. ¿Qué tendencias, qué se viene y qué está pegando ahora mismo en 2020? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que hay que saber aprovechar la inteligencia artificial. Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar para saber qué quiere nuestra audiencia y cómo podemos incluso anticiparnos a los contenidos que quieren en un momento dado. Hay una herramienta fundamental de Facebook, que es el administrador comercial, que nos ayuda a crear públicos en función de determinadas acciones que hagan con nuestras redes sociales. Por ejemplo, quiero crearme un público de las personas que hayan interactuado con alguna de mis publicaciones los últimos 90 días, o solamente de las personas que me han escrito durante los 180 días que ha durado la pandemia, que ha durado pues un periodo determinado que quiera analizar, o la gente que ha visitado mi sitio web. Entonces voy creando micronichos que al final me van a facilitar la tarea de entregarles el contenido que necesitan, porque no todo el mundo necesita lo mismo. Entonces, como he dicho antes, vamos a tratar de hilar muy fino con los contenidos y entregar a cada público, a cada audiencia, lo que realmente demanda, ¿no? Bien, voy a hablar de los microinfluencers. Para mí son los grandes ganadores en las redes sociales y más ahora, como digo, por el tema de la infoxicación. Al final, los influencers como tal han perdido pues, en un grado fuerte la credibilidad, porque la mayoría de contenidos que comparten son muy comerciales, son muy elaborados, entonces pierden esa naturalidad, esa espontaneidad y al final no humaniza tanto la marca como tal. Entonces, las empresas han descubierto en este mercado de los microinfluencers un nicho importante para hacer negocios, ¿no? Al final, pues lo que decimos, resulta incluso más económico para ellas, para las empresas, contratar microinfluencers e ir probando con diferentes segmentos, ¿no? Y además es ya sabido que todo este tipo de interacciones son más asequibles. Entonces, ojo a los microinfluencers, no hace falta tener más de 10.000 seguidores para tener una parcela, una comunidad que realmente convierta o interactúe con nuestra marca. Podemos encontrarnos microinfluencers de 4.000, 5.000 seguidores, 3.000 seguidores y además una gráfica, bueno, esto es lo que he dicho antes, obviamente, hay quien tiene mucha audiencia pero poca comunidad, hay que primar mucho la calidad frente a la cantidad. Nos empeñamos, estamos como locos, queremos que nos verifiquen en Instagram, queremos que nos verifiquen en todos lados, tratamos de comprar seguidores, empezamos a generar, bueno, pues esa interacción tan poco natural como automatizar ciertos comentarios.
Entonces, esto al final lo que genera es rechazo, ¿no? Y nos dejan de seguir porque ven que no hay una persona detrás, al final hay un robot. Entonces, esto de los algoritmos de redes sociales lo valoran muchísimo, el grado de afinidad que tienes con tu audiencia. Al final, bueno, un estudio de Social Media Pymes lo que revela es que la tasa de engagement, la interacción que hay de las comunidades de usuarios dentro de Instagram, a medida que crece la audiencia, se reduce. Por lo tanto, esto las empresas ya lo tienen bien medido. En el último año, además, se ha producido un incremento importante de contratación de microinfluencers y eso quiere decir que no solamente van a comunidades más pequeñas, sino que, como también he mencionado antes, van a comunidades más especializadas, ¿no? Entonces, esto es muy importante también que lo sepamos. Voy así rápido por el tema del tiempo. Una de las cosas importantísimas para mí es el tema de Facebook Groups. De sobra sabido que últimamente, con el algoritmo de Facebook, todas las publicaciones orgánicas, todo el contenido orgánico que hagamos, si no lo pautamos, si no hacemos publicidad, es muy difícil que crezca, es muy difícil que se comparta, que logre un alcance amplio. Y para eso, una de las soluciones que se ha visto últimamente es la creación de grupos. Con la creación de grupos ganamos muchísimas cosas. Lo primero que ganamos es una audiencia, como he dicho, personalizada. Pero lo segundo y más importante es que por defecto, cuando nosotros creamos un grupo, podemos lograr que cada vez que publicamos algo, nos aparezca una notificación. Sin embargo, por ejemplo, nosotros podemos tener una comunidad de 5.000 fans en nuestra fanpage. Por mucho que publiquemos, a ellos, pues bueno, les aparecerá de forma aleatoria cuando hemos publicado un contenido. Pero en grupos aparece siempre. Y esto es muy importante. Además, no solamente podemos dirigirnos a un público específico, sino que posibilita el contenido generado por el usuario. Y eso es fundamental, porque ya estamos haciendo comunidad, ya permitimos que nuestra comunidad sea parte de la marca y empiece a interactuar y se empieza a generar pues ese corrillo, como decimos, que fomente o incentive el que se comparta nuestro contenido o su contenido. Además, podemos crear distintos tipos de grupos. Podemos crear un grupo público, visible al 100%. Podemos crear un grupo privado, solamente, bueno, pues cualquier persona puede encontrar este grupo siempre y cuando nosotros le aceptemos, o sea, sea parte de este equipo, o podemos hacerlo privado y oculto. Y esto es para, bueno, un tema más de equipos de trabajo, para ciertos proyectos que haya detrás, pero nos da múltiples opciones, ¿no? Entonces, esto es fundamental, como digo, por un tema de exposición y sobre todo para que nuestra marca, nuestros contenidos logren mucho más alcance. El contenido generado por el usuario genera un 28% más de engagement que el contenido estándar dirigido por una marca. Y eso es porque la hacemos creíble, ¿no? De nada me sirve que me digan que Coca-Cola es la mejor marca de refrescos del mundo. Obviamente, no va a decir que es la competencia, pero otra cosa muy distinta es que un usuario empieza a generar pues, comentarios, contenido alrededor de esa marca, de esa experiencia que ha vivido. Son los famosos prosumidores, ¿no? Los usuarios que consumen nuestro producto o servicio y producen comentarios. Bueno, también hemos visto que últimamente Facebook en publicidad crece, pero Instagram arrasa. Los números, vamos, no dejan indiferente a nadie. En un estudio de We Are Social en 2020 encontramos datos como que en España la publicidad de Facebook ha alcanzado los 21 millones de usuarios, el 51% de la población, pero sin embargo ha decrecido, es decir, está o ha bajado un 4.5% con respecto al 2019. Sin embargo, cuidado con estas dos redes sociales y TikTok, no se me enfade Belén, Instagram con 16 millones acapara el 39% de población, pero ha aumentado el impacto en un 2.6%. Le sigue LinkedIn con 13 millones, un 34% de share y un crecimiento anual del 8.3%. Y vamos a ver lo de LinkedIn por qué en un ratito. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que en Facebook, pues digamos que hay una Macedonia, ahí te puedes encontrar de todo. Instagram hace una publicidad mucho más directa, es una publicidad además con una generación que interactúa con ella mucho más joven, es una generación que sí comparte, sí comenta, y además las marcas, ahora durante el coronavirus, que no estaban integradas dentro de Instagram, han empezado a crear cuentas y como necesitaban generar alcance rápido, han empezado a pautar también
pues un poco a lo bestia. Por lo tanto, el crecimiento ha sido bastante grande. Bueno, el video marketing, esto pues también creo que el año pasado hablamos un poco de ello en cuanto a tendencias de marketing digital y neuromarketing. Al final a la gente pues cada vez le gusta menos leer. Entonces, hoy en día nos encontramos con el consumidor mejor y más informado de todos los tiempos y además lo quiere todo y lo quiere ya. Entonces, la inmediatez, todo el contenido dinámico, sobre todo las historias, se va a acabar, el contenido efímero. Y ya después entramos un poco en cromática, en que siempre aparezca pues, el simbolito rojo en Instagram, que hay una historia nueva y por defecto queramos ver, porque lo queremos ver todo, o que aparezca el circulito verde porque estamos dentro de un grupo de mejores amigos y también queramos ver qué han compartido con nosotros. Ya Google se puso las pilas hace tiempo y ha empezado a posicionar marcas, contenidos, en la primera, bueno, en la parte más visible de sus motores, de sus páginas de resultados. Y esto es porque ha querido hacer frente a ese auge que han tenido, por ejemplo, Amazon Prime, Netflix, y ya ha empezado incluso en YouTube a generar pues, el contenido, la sección de pago de películas, e incluso dentro del buscador vemos secciones ya exclusivas de vídeos. Esto es lo que decía antes, LinkedIn está creciendo a una velocidad tremenda, está probando el tema del streaming para LinkedIn ante un aumento tan grande de su comunidad. Prácticamente el 93% de los profesionales que interactúan o están dentro del campo del marketing tienen presencia en LinkedIn y esta red social es de vital importancia para sus estrategias comerciales. No es fácil que LinkedIn te dé acceso al streaming, tienes que rellenar una solicitud, tienes un poco que hacer una carta de intenciones, ¿no? Y además LinkedIn va a verificar que tú ya tienes en vivos, pues me da igual que sea en Instagram, que sea en Facebook, que sea en YouTube, y te va a pedir los enlaces. Es decir, no es tan sencillo, poco a poco yo creo que irá soltando, pero es una gran oportunidad para hacer SEO, para posicionarnos, para ser referencia, autoridad, dentro de una comunidad determinada. Al final a la gente, si ahora mismo están viendo el vídeo o esta ponencia, pues pueden comentar, pueden interactuar, genera o suscita mucha más atención o atractivo. Si vemos los vídeos después en diferido, pues bueno, pues a veces nos parece que hay un rato que no nos gusta y lo quitamos o lo dejamos para luego. Entonces, todo lo que sea streaming, todo lo que sea en vivo, va a generar muchísima más interacción y sobre todo muchísima más atracción. Ojo a TikTok. TikTok, yo me acuerdo que mucha gente decía, bueno, esto es un tema de jóvenes, esto es un tema de, bueno, pues los frikis de turno y tal. Esto lo llevo escuchando yo por lo menos 2 años, ¿no? Bueno, la gente además le daba la misma, bueno, el tiempo de vida que Snapchat. Decían, bueno, esto es un boom y cuando ya pues toda esta corriente acabe, esto va a caer en picado. Bueno, no hay nada como el contenido efímero en TikTok. Las empresas se han dado cuenta, TikTok ya ha lanzado la plataforma de anuncios, está pegando fortísimo. No solamente ya pegó el año pasado, sino que en cifras que tenemos de este año, vemos que dentro del Apple Store es la más descargada y en Google ocupa la segunda posición. Es decir, tenemos 500 millones de descargas en un año y no parece que le vaya a pasar lo que a Snapchat, que pegó fuerte al principio, pero luego tuvo un desvanecimiento rápido. Entonces, a nivel de exposición y posicionamiento, cuidado con TikTok. Bueno, vamos a entrar muy rápidamente en el terreno de qué pasa con las ventas, porque al final la gente o las marcas buscan vender a través de redes sociales, pero los usuarios no se meten en redes sociales para comprar como tal. Se meten para interactuar, para ver, para informarse, para ver opiniones, reseñas. Entonces vamos a ver qué soluciones están encontrando las marcas para este tipo de prácticas. Lo primero que nos encontramos es el e-commerce, que es, digamos, el comercio dentro del teléfono móvil. Ahora mismo las redes sociales son la calle, todo pasa por nuestras manos y al final el comercio en móviles está pegando fuerte también. Históricamente, cuando veíamos algún producto, algo que queríamos comprar a través del móvil, pues nos esperábamos a llegar a casa y desde el ordenador con nuestros datos bancarios pues ya realizábamos la compra. Es decir, el teléfono se ha utilizado para buscar información y luego las pantallas más grandes las utilizábamos para comprar en sí.
Ahora ya se ha reducido todo este miedo de la población, pues gracias a diferentes mecanismos que han empleado las marcas. La más conocida es el mecanismo biométrico, ya con la huella, con el reconocimiento facial, se completan directamente nuestros datos y no tenemos ese miedo de estar tecleando y que de repente estemos, pues por ejemplo, hackeados o que tengamos algún tipo de keylogg dentro del teclado que nos estén registrando las pulsaciones. Se fomenta mucha más confianza en este tipo de prácticas y eso ha generado un mayor número de compras dentro de estas plataformas móviles. Además, bueno, esto se vería en el taller más detenidamente, pero el administrador comercial es una pasada con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ver que Facebook, además, e Instagram, si tenemos una comunidad pequeña, nos va a ayudar a crecer exponencialmente en base a unas características que digamos que tienen nuestros usuarios o nuestros prospectos. Es decir, le podemos pedir a Facebook que de una cuenta pequeñita nos amplíe un público similar para hacer publicidad, campañas publicitarias, de mínimo unas 140.000 personas. Es una pasada. Bien, y también, ojito, con el tema de los marketplaces, ¿vale? Los marketplaces, digamos que son sitios en los que no solamente la marca vende sus productos, sino que terceros anuncian sus productos a través de esa plataforma. Amazon es una de las más conocidas, pero en Google ya podemos comprar billetes de avión, por ejemplo. En Facebook nos encontramos que ya terceros están comprando y vendiendo, pero no solamente en el mercado de usados, ya tenemos productos nuevos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta en España que el 61% de la población ha reconocido que ha comprado alguna vez en Marketplace y sobre todo ahora que viene el Black Friday, va a ser tenaz, ¿no? Aquí vemos una pequeña gráfica donde podemos ver que hasta el Corte Inglés y Carrefour son Marketplace. O sea, si entras en alguna de estas aplicaciones, estas plataformas, vemos que existen productos que dicen vendido por. Así que ni el propio Carrefour o el Corte Inglés los vende en este caso, pero las otras marcas se aprovechan de la visibilidad que tiene, es decir, del número de visitas que reciben y publicitan sus productos o servicios. Hay negocios incluso que venden mucho más en los marketplaces que en sus propios establecimientos. Y luego tenemos que tener en cuenta que esto también va un poco por generaciones. Por ejemplo, el Corte Inglés genera mayor presencia entre consumidores de edades entre 31 y 65 años. Sin embargo, Amazon es el líder, el corazón de los menores de 30 años, ¿no? Entonces, también las marcas tienen un poco en cuenta qué grado o qué afinidad tienen con los distintos públicos o las distintas audiencias. Durante este periodo de pandemia, el 78% de los consumidores piensa que las marcas deberían ayudarlos en su vida diaria. Y esto no se puede hacer de otra forma que a través del conocido lead nurturing, ¿no? Tenemos que dejar de vender directamente. A la gente le encanta comprar, pero detestamos que nos vendan. Nosotros vamos a una tienda cualquiera, estamos pensando en comprar algo, viene un vendedor, nos dice qué desea y nos vamos corriendo. El cerebro lo interpreta como un ataque. Tenemos que aprender a vender sin vender. ¿Y cómo es eso? Vamos a generar contenidos de ayuda. No podemos vender a alguien un producto si no le educamos sobre el uso del producto. Pero esto ya viene de hace décadas, ¿no? Cuando comprábamos algo, una máquina, un robot, lo que sea, ya venía con las instrucciones para saber qué teníamos que hacer. Ahora lo hacemos en forma de contenidos, en el blog, en vídeos, en webinars. Y esto aumenta mucho más la probabilidad de compra de ese producto. Porque tenemos que tener en cuenta que de las personas que entran dentro de los e-commerce, solamente el 1.6% convierte. Y no es que no convierta porque no le apetece. La primera razón es por el precio, pero la segunda razón es por la falta de información. Entonces tenemos que empezar a crear contenido alrededor de ese producto, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimas marcas, Leroy Merlin, Barrabés, por ejemplo, es una tienda que vende accesorios, ropa de montañismo y alpinismo y está continuamente dando contenidos y consejos acerca de, pues bueno, qué debes saber para comprarte tus primeras botas de montaña, etcétera, ¿no? Entonces son contenidos que educan y al final por un efecto de reciprocidad cuando vamos al supermercado, a la tienda en sí o pensamos en comprar dentro de nuestro top of mind, tenemos esa marca bien posicionada. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado, no ha querido vendernos. Bien, y entramos en el último capítulo rápidamente, en el capítulo del SEO, del posicionamiento en sí,
qué está pasando con los algoritmos, cómo están cambiando las cosas, cómo podemos ser más visibles dentro de los motores de búsqueda y de las páginas de resultados. Bueno, pues esto, claro, explicarlo en 10 minutos es prácticamente imposible y es una acción de riesgo total. Pero para un poco bosquejarlo, podríamos decir que hay distintos algoritmos que entran en juego dentro de los motores de búsqueda. Uno de ellos es RunBrain. Lo que hace ahora Google es obsesionarse por aprender cómo interactuamos. Entonces, quiere conocer qué hay más allá de poner una palabra en el buscador. Si yo pongo, bueno, vamos a ver algún ejemplo ahora, pero al final la dinámica es bien sencilla. Lo primero que hacemos nosotros como marca es crear un contenido. Luego el algoritmo de Google lo que hace es mirar la semántica, es decir, qué quiere decir, a dónde quiere llegar con este contenido, lo posiciona en las páginas de resultados y luego el usuario interactúa con ello. Bueno, ahí entra en juego el RunBrain, ¿no? El RunBrain lo que hace es aprender sobre ese contenido, qué está haciendo el usuario, para qué lo está consumiendo y en función de eso posiciona. Es una forma de comprobar si realmente el posicionamiento que está utilizando hasta ahora, basado en palabras clave, está funcionando o no está funcionando. Google lo que quiere es aprender de nuestra intención de búsqueda y es que hoy en día, cuando hablamos de palabras clave, hablamos de intención de búsqueda. ¿De acuerdo? Google ya no ve vuelos a Praga, por ejemplo, ve lo que hay alrededor, dónde comprar vuelos a Praga, por ejemplo. Eso es la semántica. Si yo busco en un buscador normal, puedo poner vuelos a Praga para mañana por la mañana. Fantástico. Entonces nos puede lanzar información acerca de la magia de Budapest y Praga, el tiempo que hace en Praga mañana por la mañana, etcétera. Si yo lo hago a través del buscador semántico, si yo dejo que Google empiece a jugar con esa intención, solo me mostrará resultados que tengan que ver con vuelos a Praga para mañana por la mañana. Y esto es realmente sencillo. Por eso, cuando hacemos los contenidos, tenemos que aprovechar los titulares, ¿no? Los titulares que ponemos dentro de un texto, el H1, el titular principal, H2, subtítulos, etcétera, ya tienen que ir orientando a Google sobre cuál es la intención o qué queremos con ese contenido. Bueno, hay distintos tipos de intención de búsqueda. Esto lo pongo ya un poco, se hace poca mención en ellos, pues en las licenciaturas, en los grados, en los másters, y es muy importante. Bueno, tenemos intenciones de búsqueda de navegación, que es prácticamente una intención, pues, de ir a un sitio concreto. Tenemos intenciones de búsqueda informativas, que lo que quieren es respuestas a preguntas. Intenciones de búsqueda de investigación, que buscan comparar unas con otras. Y transaccionales. Las transaccionales tienen una clara intención de compra. Hay muchas herramientas como Google Trends que nos permiten, o SEMrush, que nos permiten ver cuál es la intención de búsqueda de una palabra clave. Espero que también podamos verlo en el taller. Y esto no lo voy a explicar por completo, nos quedaríamos aquí todo el día, pero al final lo que tenemos que entender es que las tendencias en el posicionamiento se basan en tres factores. El primero es el know, quiero saber y busco. El segundo es el do, quiero hacer, descargo, compro. Y el tercero es el find. Y pongo esta diapositiva porque es muy importante que entendamos que tenemos que ser capaces hoy en día de geoposicionarnos. Es decir, cada vez Google da más preferencia al posicionamiento local. Vemos, por ejemplo, ante una búsqueda de un restaurante, que lo primero que nos aparece son los resultados más relevantes, ¿vale? Por puntuaciones, por comentarios, por los prosumidores que hemos dicho antes, que han consumido en el restaurante y han producido una experiencia, un comentario de la experiencia, pero después vienen los más cercanos. Y no estoy poniendo restaurante Gandía, no estoy poniendo restaurante Madrid, estoy poniendo restaurante. Ya se encargará Google de geoposicionar cuáles son los más cercanos a nosotros. Por otro lado, puedo poner SEO también. Bueno, pues primero nos explica qué es, pero luego nos explica quién lo hace. ¿De acuerdo? Porque entiende que estamos buscando a alguien que nos ayude con esa técnica. Pasamos al tema de la voz. Ya lo dije el año pasado, una de las señales de posicionamiento va a llegar desde el teléfono móvil, pero es que la voz ya han lanzado, obviamente los ingenieros de Google, alguna pista. Dice que cerca del 60% de las búsquedas hoy en día se hacen a través de teléfonos móviles, pero que además Google va a comenzar a indexar
los contenidos de los teléfonos móviles por voz, ¿no? Cuando nosotros tecleamos una búsqueda de texto, parecemos un robot. Tiempo Madrid hoy, restaurante cerca de mí, receta lubina, noticias del día, pero cuando lo hacemos por voz lo hacemos de una forma más natural. Esto es lo que está cambiando con los algoritmos. No es tanto la palabra clave, como hemos dicho antes, receta lubina, sino cuál es la receta para hacer una lubina. Así sí, empezamos a preguntar por voz y por lo tanto Google empezará a indexarnos y a darnos más probabilidad de visibilidad dentro de sus páginas de resultados. Podemos averiguar qué está buscando la gente. Podemos hacerlo de la manera más rústica o tradicional del mundo, que es poniendo simplemente la palabra en el buscador y dejar que Google nos dé un poco pistas sobre qué es lo más buscado en un determinado lugar, ¿no? Esto también varía en función de dónde estemos. Podemos utilizar herramientas. Esta, por ejemplo, es muy útil. Answerthepublic.com lo que hace es, ante una palabra clave, darnos todas las intenciones de búsqueda que tienen con respecto a preposiciones, a contenido relacionado, a comparaciones, etcétera. Y por lo tanto, hay que hacer mucha más incisión en todo lo que es búsqueda local. Para eso, pues una de las ventajas que tenemos es que podemos rellenar la página de Google Mi Negocio y ya automáticamente poner dónde estamos, qué hacemos, y Google, al ser parte de sus servicios, nos va a ayudar a posicionar nuestra marca. Bueno, y ya para terminar, tenemos que entender que a mayor evolución de los algoritmos, tanto de Google como de redes sociales, menor CTR en resultados. Bueno, cuando hablamos de CTRs, al final el CTR digital es la cantidad de clics que hace alguien en un resultado, en un contenido, dividido o cada 1000 veces que se muestra, ¿no? Entonces hace como una especie de división, número de clics entre número de veces visto, y nos da un porcentaje. Pues esa visibilidad cada vez es menor. Por lo tanto, tenemos que jugar un poco a quien hace la ley hace la trampa. Esto tenemos que entenderlo, es muy importante y con esto voy a finalizar. El 94% de las búsquedas que pasan en Internet ocurren en una propiedad de Google. Ya puede ser en su buscador, puede ser en imágenes, puede ser en YouTube, puede ser en Maps, pero una vez que nosotros hacemos clic en la búsqueda, lo que pasa es esto, que nos muestra el contenido en lo que se conoce como clic cero, que es esa parte en gris que ven ahí. El 48.96% de las búsquedas acaban en la zona cero. ¿Qué es la zona cero? Perdón, no lo tengo aquí. Pero cada vez que nos metemos en Google y buscamos una pregunta, nos aparece pues un cuadrito al principio con preguntitas, ¿no? Y ya no hace falta ni que entremos en el sitio web. Esto está afectando mucho el posicionamiento porque ya no hay clics al sitio web. Ya todo lo vemos desde el buscador y nos vamos. Para eso tenemos que ser pues más vivos, ¿no? Entonces, poner qué es algo, pero el cómo se hace, ¿ya? Obligatoriamente tienes que ir, tienes que hacer clic en el enlace para que te muestre el contenido dentro del sitio web. Entonces, hay diferentes técnicas que nos pueden ayudar a combatir este clic cero. Y me voy con los 7 magníficos, las 7 redes sociales que recomendamos para 2021 a la hora de hacer SEO. La primera es LinkedIn, desde luego está arrasando a nivel comercial, a nivel de negocios, ahora más con el tema del streaming. Medium es una red social totalmente desconocida, ayuda a llegar a un público mucho más amplio. Bueno, es una red social de blogging, pero los resultados en posicionamiento son bestiales. Además, tenemos mucha exposición y es una gran recomendación por si no tenéis público o suficiente gente que visita vuestro blog, añadirlo a esta red social y vais a ver cómo aumenta exponencialmente. De Facebook no voy directamente a hablar, es de lejos la plataforma más importante ahora mismo del mundo. Tiene unas cifras que dan miedo, pues datos de mayo eran casi 28.000 millones de visitas por mes. O sea, es que no voy ni a profundizarlo. Twitter está creciendo mucho, sobre todo con este tema que hemos vivido de pandemia, de la política, el día a día, el minuto a minuto. Los hashtags, el poder que tienen los hashtags en el posicionamiento es tremendo. Pinterest, pues una red social también infravalorada muchas veces, pero que al mes más o menos registra unos 600 millones de usuarios y bueno, al final se ha convertido en un motor de búsqueda y convierte en muchas ocasiones esa búsqueda en compra. Entonces, Pinterest es una red social y una gran opción para ganar posicionamiento
dentro de las páginas de resultados de Google. Quora, ese gran desconocido también, una red social de preguntas y respuestas, y en Google y en los buscadores prácticamente estamos todo el día haciendo preguntas y respuestas. O sea, perdón, estamos buscando preguntas para encontrar respuestas. Entonces, Quora posiciona perfectamente nuestro contenido y nos da mucha visibilidad en los motores de búsqueda. Y por último, YouTube. Pues el segundo motor de búsqueda más importante del mundo y por hoy. Contenido en vídeo, está creciendo mucho con el tema de los en vivos, ha mejorado mucho en cuanto al algoritmo y posicionarse en YouTube es mucho más sencillo que hacerlo a través de contenidos en texto. ¿Por qué? Podemos jugar con las etiquetas, podemos jugar con las tendencias, es un contenido que se consume muy rápido, entonces es una gran opción también para posicionarnos dentro de las páginas de resultados de Google. Bueno, y esto ha sido todo. Simplemente concluir con que el algoritmo de Google cada vez da más importancia a lo que conocemos como EAT, E-A-T, que son las siglas en inglés de experiencia, autoridad y confianza. Y por ello, si aumentamos la autoridad, la confianza, indirectamente vamos a favorecer el SEO de nuestra marca en Google. Una buena estrategia en redes sociales siempre podrá suponer un punto de apoyo imprescindible para generar SEO y estar no solamente en Internet, sino bien posicionado. Así que bueno, ahí les dejo mi usuario en Instagram, Facebook, cualquier consulta que quieran hacer, manuales, todo lo que necesiten, pues me lo consultan y sin problema les ayudo. Así que muchas gracias, espero que no me haya pasado de tiempo, tengo el reloj por aquí, no sé cómo Has estamos. terminado fantástico, Pablo, de verdad. Lo has bordado, o sea, Joder. las 13 horas en punto. Fenómeno. Qué bien, Pablo Vidal, muchísimas gracias. Oye, no te desconectes aún porque Alberto López Navarrete, vente para acá, como la canción de Ricky Martin. Mira, podríamos bailar esa. Vente para acá, para el TikTok de luego decimos. Ya lo tenemos clarísimo. Vamos a preguntarle 2 preguntas a Pablo, Sí, tenemos... ¿vale? ¿Una o 2? Dos preguntas rápidas. Una es, aunque ya te nos has adelantado un poquito con una de las últimas diapositivas que has puesto, pero una de las preguntas que nos ha llegado es ¿qué redes sociales o también qué técnicas, qué herramientas de SEO han subido durante la pandemia y cuáles han bajado? Es decir, ¿qué redes se han visto potenciadas o qué técnicas de SEO, de posicionamiento, se han visto potenciadas por la pandemia y, en cambio, cuáles han visto una caída? Bueno, sí, prácticamente hemos visto alguna red social dentro de las diapositivas. Desde luego, las que han crecido exponencialmente, bueno, TikTok, Facebook, Instagram, han sido las ganadoras por unanimidad, pero luego se han producido bajadas importantes. Obviamente Snapchat ya está en caída libre prácticamente, pero luego ha habido pues otras redes sociales que también están bajando en intención de búsqueda. Por ejemplo, Likee o las redes sociales de contactos que, aunque han incluido publicidad, están funcionando cada vez menos. Así que una de las opciones que se tiene ahora para posicionar bien es el tema del Instagram TV, ¿no? Todo el contenido que generemos en vídeo puede previsualizarse en un minuto dentro de las historias y al final, con una serie de hashtags, un titular atractivo, está generando muchísima interacción, muchísimas visitas, muchísimas vistas, y eso está fomentando también que los algoritmos entiendan que estamos produciendo contenido importante en un formato dinámico como es el vídeo y nos ayuden de alguna manera ante determinadas preguntas. Pues, por ejemplo, yo en mi Instagram tengo un apartado en historias que es de trucos, ¿no? para hacer en redes sociales. Pues bueno, obtienes muchísimas vistas y al final entienden los buscadores que ante una pregunta, alguna duda, una inquietud sobre una red social, el contenido que más se ha compartido o que más se ha visto en ese caso es ese vídeo y por lo tanto te genera tráfico y visibilidad en los motores de búsqueda. Entonces, yo el contenido del vídeo en cualquier red social, sobre todo, como hemos dicho, TikTok, Instagram, Facebook, está funcionando súper bien. Ahora en Instagram, además, con el tema de los Reels, podemos hacer pues un montón de cosas, desde storytelling hasta una especie de campaña teaser. Es fantástico, ¿no? Entonces, ya digo, tema de TikTok, Instagram y Facebook, que está mejorando mucho la usabilidad y la experiencia de usuario, pueden que sean las grandes opciones para posicionarse, sin dejar de lado Quora
y Medium, que siempre las escondemos por ahí, pero son grandísimos aliados para el posicionamiento. Pues yo creo que queda muy bien respondida, Pablo. Tenemos tiempo para otra, pero breve. Pues muy brevemente, simplemente, y haciendo alusión a los micronichos de los que hablabas al principio, es por curiosidad si sabes de algún micronicho que ya vaya camino de saturarse y, por otro lado, si hay algún micronicho que nos recomendarías meternos ahora mismo para hacer influencia ahí porque ves que está ascendiendo. Por poner un ejemplo, yo sé que en el posicionamiento SEO, por ejemplo, el sector inmobiliario está ya muy copado. Pues, por hacer un símil con el tema de los micronichos, ¿dónde nos tenemos que enfocar y cuáles ya están completamente copados y es mejor no acercarse? Bueno, es buena pregunta, Alberto. La verdad es que ahora tenemos muchísimas oportunidades con este tema. A ver, suena un poco así, pero tiempo de crisis, tiempo de oportunidad, porque surgen un montón de preguntas, surgen un montón de demanda o de necesidades que podemos satisfacer. Aventurarme a decir un nicho, bueno, pues todo lo que tenga que ver con el tema de mejorar el rendimiento dentro de nuestros contenidos en plataformas digitales es lo que más se está llevando a nivel de plataformas educativas, a nivel de marcas, cómo podemos generar pues diseños sin ser diseñadores, por ejemplo, en plataformas como Canva, cómo podemos hacer trucos en Instagram para que nuestras historias tengan más impacto. Eso por un lado. Luego hay micronichos, por ejemplo, en el campo psicológico, de la psicología, que están arrasando por temas de estrés. Han dado muchos casos de divorcio por tema de convivencia, terapia de pareja, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí están yendo los tiros. Lo que pasa es que nada mejor que Google Trends, herramientas como Google Trends o plataformas como Semrush o Alexa, para que nos digan en función de un sector, de una palabra clave, qué es lo que se está moviendo y qué se va a mover posiblemente. Entonces, yo recomiendo que hagáis una investigación en Google Trends sobre una palabra clave o dos para ver comparaciones, Semrush o, como digo, Alexa, y veréis un montón de palabras que abren mercado, porque hay una opción en búsqueda local que te dice cuándo una palabra está abriendo mercado y entonces hay que atacar a ese hashtag, a ese contenido, a esa necesidad en distintos formatos, sobre todo en vídeo. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo Vidal, por estar un año más aquí en el Comunica. Dijiste el año pasado que te habías ido con buen sabor de boca. Espero que este año también y, sobre todo, espero que nos veamos muy pronto aquí en persona. Un abrazo fuerte, cuídate. Muchísimas gracias a todos y con el mismo sabor de boca o mejor me voy este año y espero volver al siguiente. Así que un abrazo muy fuerte.